Hoy 19 de septiembre, domingo 25 del tiempo ordinario, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. ¿De qué venían discutiendo por el camino? La pregunta de Jesús que dejó callados a los discípulos, porque reconocieron lo absurdo de lo que estaban peleando, que quién era el más importante. Hágame favor, ¿no nos imaginamos a gente decente e inteligente alegando por eso? Mucho menos a un discípulo de Jesucristo. Menos cuando éste recién les ha explicado que él, siendo quien es, ha venido a servir y a dar la vida por los pecadores. Sentimos pena ajena por los discípulos de que su maestro les haya cachado teniendo una discusión sobre eso. Pero, ¿y si nos hiciera a nosotros la misma pregunta? ¿Qué es lo que andaban discutiendo? ¿De camino a la iglesia? ¿En casa durante la semana? ¿En el trabajo? ¿En la parroquia? ¿Con el cónyuge? ¿Con sus padres? ¿Con sus hijos? ¿Con los hermanos? ¿Con los compañeros de trabajo o de la comunidad? ¿Nos daría pena responder? Porque tendríamos que reconocer que el motivo de nuestra discusión es nuestro orgullo, envidia, los mezquinos intereses materiales, el egoísmo y una actitud sumamente infantil. Ojo, hoy Jesús pone a un niño en el centro para que aprendamos de él. Hay que ser como los niños, pero no ser infantiles, es decir, inmaduros. Y somos así precisamente cuando queremos mostrarnos superiores, discutiendo sin humildad, sin tacto, sin caridad. Cuando discutimos, sacamos a relucir nuestras actitudes infantiles, que serán comprensibles, obvio, en un niño, pero en un adulto demuestran una enorme inmadurez. Y hay actitudes que son a las que nos invita Jesús, que aprenden lo mejor de los niños, su simplicidad, pero que reflejan a su vez la madurez de un adulto. Por ejemplo, un niño no sabe controlar sus emociones y cuando se enoja, grita, golpea, hace berrinche hasta que le hacen caso. Alguien que es maduro podrá sentirse furioso, pero tiene algo que se llama autodominio. Mire sus palabras, cuida su tono de voz y sabe separar el problema de la persona. Sabe poner límites y pedir las cosas con firmeza, pero sin arrebatos desproporcionados de furia, o dicho de otro modo, berrinches. Un niño, cuando algo sale mal, culpa a alguien para protegerse. El adulto, en cambio, asume su responsabilidad en el problema
y más que buscar culpables, busca soluciones. Sabiendo que yo no poseo toda la verdad, por eso también debo escuchar la verdad del otro para así tener una visión completa. Los niños no ganan una discusión razonando, sino imponiéndose. Yo gano porque soy más grande y porque soy más fuerte y tú te callas. Y cuando adultos, cuando carecemos de argumentos, las razones son porque soy tu padre o porque aquí yo mando, porque yo lo digo y punto. Señal de madurez es saber escuchar. Escuchar para comprender y no solo para contestar. Y tener la humildad de aceptar que podrías estar equivocado. Los niños hacen dramas de cosas ridículas. Que si le quitan el juguete, que si quería rojo y le dieron azul, que si perdieron en el videojuego, que si no le cumplen inmediatamente su capricho. Pero en ellos se entiende, son niños. Lo que sí es ridículo e infantil son las cosas por las que nos peleamos de adultos. Un malentendido, un desacuerdo, un detalle que pudimos pasar por alto, pero elegimos hacerlo un problema. De verdad que maduramos cuando nos descomplicamos y hacemos como niños en su simplicidad. ¿De verdad esto tiene que ser un problema? ¿Y por qué no nos reconciliamos y ya? Este niño que abraza a Jesús, quizá es ese niño herido que llevas dentro, que aprendió a vivir a la defensiva, a no tener otra forma de entenderse que con la violencia, y por eso siempre discutes, gritas, agredes. Recibe a ese niño que eres tú y abrázalo también, sánalo y déjalo crecer, pero en lo que realmente nos hace grandes ante Dios, en la humildad, en el servicio y sobre todo en el amor. Que tengas un día lleno de bendiciones.